Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. ¿Tienes gases? ¿Sientes el abdomen hinchado después de comer? Hoy, en este vídeo, quiero compartir con vosotros algunos alimentos que te ayudarán a disminuir los gases y también a disminuir el hinchazón abdominal que puede producirse después de comer. Pero antes de continuar con el tema, los invito a suscribirse a mi canal y así apoyar mi trabajo y la difusión de la medicina china. La alimentación energética, según los principios de la medicina china, se centra en equilibrar el flujo del qi, es decir, en la energía vital, en el cuerpo a través de los alimentos. Los gases intestinales y la hinchazón abdominal suelen ser el resultado de una disfunción en el sistema digestivo, concretamente en el vaso y el estómago, que son los órganos principales responsables de la digestión y la transformación de los alimentos. Desde el punto de vista energético, los gases y la distensión abdominal se deben a un estancamiento del qi en el sistema digestivo, lo que impide que los alimentos se digieran correctamente. El objetivo de la alimentación energética es equilibrar el sistema digestivo, mejorar la transformación de los alimentos y promover un flujo libre de energía para prevenir la formación de gases. Aquí os indico los alimentos recomendados para mejorar la digestión y reducir los gases según la medicina china, así como algunos hábitos alimenticios que te pueden ayudar. Veamos ahora los alimentos recomendados para reducir los gases. En primer lugar tenemos alimentos tibios y cocidos. En la medicina china, los alimentos calientes o tibios son más fáciles de digerir y fortalecer el qi, la energía del vaso y del estómago. Consumir alimentos fríos o crudos pueden debilitar la digestión y favorecer la formación de gases. Por ejemplo, es recomendable preparar sopas de verduras, preparar arroz integral cocido, preparar guisos ligeros y también preparar puré de zanahorias o calabaza. En segundo lugar, tenemos el consumo de jengibre. El jengibre es uno de los remedios más utilizados para mejorar las digestiones y dispersar los gases. En la medicina china se considera un alimento que calienta y fortalece el vaso y el estómago, ayudando a dispersar el qi estancado. ¿Cómo podemos consumir el jengibre? Bueno, podemos tomar una infusión de jengibre fresco después de las comidas o añadir una rebanada de jengibre de 10 gramos cuando preparamos una sopa o cuando preparamos un estofado. También lo podemos utilizar como una especie más a la hora de cocinar. En tercer lugar tenemos al hinojo. El hinojo es conocido por sus propiedades carminativas, es decir, ayuda a reducir la formación de gases en los intestinos. Desde el punto de vista energético, favorece el movimiento del qi en el tracto digestivo. ¿Cómo podemos consumirlo? El hinojo se puede consumir en forma de infusión o también añadir sus semillas en las comidas. En cuarto lugar tenemos el arroz integral y el mijo. Los cereales integrales como el arroz o el mijo ayudan a fortalecer el sistema digestivo sin sobrecargarlo. Son fáciles de digerir y ayudan a absorber el exceso de humedad en el cuerpo, lo cual puede estar asociado con la formación de gases. ¿Cómo podemos consumir estos cereales? Estos cereales deben ser cocidos y con ellos podemos preparar una gran variedad de platos. Cocinar estos cereales con un poco de jengibre o semillas de hinojo pueden ser útil para potenciar su efecto. En quinto lugar tenemos las verduras cocidas, especialmente las de raíz. Las verduras de raíz como la zanahoria, la batata, la calabaza, nutren el vaso y el estómago y son más fáciles de digerir cuando están cocidas. Ayudan a evitar la formación de gases y son energéticamente calientes y de sabor neutro, lo que favorece la digestión. ¿Cómo podemos consumirlas? Las podemos consumir cocidas al vapor o en sopas,
ya que de esta forma son más fáciles de procesar para el cuerpo. En sexto lugar tenemos los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados como el chucrut o el miso promueven la salud digestiva al reponer bacterias beneficiosas en los intestinos, lo que ayuda a una mejor digestión y reducción de los gases. ¿Cómo podemos consumirlos? Puede ser un plato complementario a los platos principales y debemos consumirlos en pequeñas cantidades. En séptimo lugar tenemos a las semillas de comino y cilantro. Tanto el comino como el cilantro son excelentes para mejorar las digestiones y reducir los gases. Tienen propiedades carminativas que ayudan a aliviar el hinchazón y el malestar digestivo. ¿Cómo podemos consumirlas? También estas semillas pueden ser utilizadas como condimento añadiéndolas a tus comidas o también preparar una infusión con ellas. En octavo lugar tenemos a la manzanilla. La manzanilla tiene propiedades calmantes y carminativas, ayudando a relajar los músculos del tracto digestivo y a reducir la formación de los gases. Energéticamente es un remedio que equilibra el chi del estómago. ¿Cómo podemos consumirla? En forma de té después de las comidas. Por último, en noveno lugar tenemos los caldos de huesos o las sopas ligeras. Los caldos de huesos son fáciles de digerir y son una excelente opción para fortalecer el sistema digestivo, especialmente si hay una debilidad en el vaso o el estómago, lo que favorece la formación de gases. ¿Cómo podemos consumirlos? Bueno, los caldos caseros de huesos con un poco de jengibre o ajo pueden ser muy beneficiosos para reducir la hinchazón abdominal y la formación de gases. Ahora veremos algunos alimentos que deberíamos evitar para reducir los gases. Esta parte es súper importante. En primer lugar, debemos evitar los alimentos crudos y fríos. Según la medicina china, los alimentos crudos y fríos, como las ensaladas crudas, frutas frías y batidos helados, debilitan el vaso y el estómago, ralentizan la digestión y promueven la formación de gases. Recomendación: evitar alimentos crudos en grandes cantidades y optar por alimentos cocidos y tibios. En segundo lugar, debemos evitar los lácteos. Los lácteos como la leche, el queso y los helados son difíciles de digerir para algunas personas, especialmente si tienen un sistema digestivo débil. En la medicina china se consideran alimentos que pueden generar humedad y congestionar el cuerpo, lo que contribuye a la hinchazón abdominal y a la formación de gases. Como alternativa, podemos usar bebidas de origen vegetal como la bebida de almendras o de arroz en lugar de los lácteos. En tercer lugar, debemos evitar los alimentos grasos y fritos. Los alimentos grasos y fritos sobrecargan el sistema digestivo y pueden dificultar las digestiones, lo que favorece la acumulación de gases y malestar abdominal. Por eso se recomienda preferiblemente alimentos cocidos al vapor, asados o a la plancha. En cuarto lugar, debemos evitar el azúcar refinado y los productos procesados. El azúcar refinado y los productos procesados pueden alterar el equilibrio de las bacterias en los intestinos, lo que puede generar hinchazón abdominal y la formación de gases. Se recomienda eliminar o reducir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados. En quinto lugar, debemos evitar las legumbres mal preparadas. Las legumbres como los frijoles, los garbanzos y las lentejas suelen ser responsables de la formación de gases si no se preparan adecuadamente. Para preparar adecuadamente las legumbres, se recomienda remojar las legumbres durante varias horas o incluso toda la noche antes de cocinarlas y agregarles especias como el comino, jengibre o hinojo para facilitar su digestión.
Veamos ahora algunos consejos adicionales para evitar los gases. En primer lugar, comer despacio y masticar bien. Comer rápidamente y no masticar bien los alimentos puede provocar la ingestión de aire, lo que contribuye a la formación de gases. En segundo lugar, evitar bebidas carbonatadas. Las bebidas con gas como los refrescos o las aguas carbonatadas pueden aumentar la acumulación de gases en el estómago. En tercer lugar, no comer en exceso. Comer grandes cantidades de comida a la vez puede sobrecargar el sistema digestivo, lo que dificulta la digestión y fomenta la formación de gases. Beber infusiones después de las comidas. Beber infusiones como el jengibre, hinojo o manzanilla después de las comidas puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir la formación de gases. Por lo tanto, para tener las ideas claras de todo lo que hemos visto anteriormente, para combatir los gases desde el punto de vista de la alimentación energética y la medicina china, es esencial optar por alimentos de temperatura tibia y caliente, alimentos cocidos y fáciles de digerir como sopas, guisos y cereales integrales, mientras se evitan los alimentos crudos, fríos, grasosos y procesados. Además, el uso de hierbas y especias carminativas como el jengibre, el hinojo y el comino pueden ser beneficiosos para prevenir y reducir los gases. Les deseo a todos que tengan un buen estado de salud y los invito a suscribirse a mi canal y a apoyar la difusión de los conocimientos orientales.